Buenas tardes a todos. Primero, saludar a los miembros de la mesa elegidos democráticamente. A todos vosotros que estáis aquí, para mí es una enorme satisfacción ver esta sala como la veo, porque pienso, hay que ver la cantidad de gente que ha luchado por ahí fuera para que esto no se hiciera realidad. Y ver ahora este Congreso, ver cómo ha comenzado, prever que se va a desarrollar con toda la riqueza argumental que es propia de las personas que aquí estamos, pues esto me llena absolutamente de satisfacción. Es que además me encuentro aquí muy a gusto, y esto es una cosa rara, me siento raro, porque yo desde hace mucho tiempo me he guiado por algo que leí a Rubén Darío, que dice en un momento de uno de sus maravillosos poemas, dice: de congresos, de epidemias y de academias, líbrenos, Señor. Y yo había estado siempre alejado, por tanto, de los congresos, de las academias, que no me han permitido entrar nunca en ninguna de ellas, por cierto, y de las epidemias espero también estar a salvo. Pero, sin embargo, me encuentro, como digo, muy a gusto aquí entre vosotros ahora, y creo que esto es efectivamente un momento importante, como voy a decir luego, y un momento importante para la democracia española. Mi función aquí, un poco como representante que soy vuestro en el Parlamento Europeo, vuestro y de todos los españoles, en el Parlamento Europeo, es también, en cierta manera, pues contaros lo que son mis reflexiones, reflexionar un poco de lo que yo entendía que era Europa antes de llegar a ella y de lo que estoy viendo en la realidad cotidiana del funcionamiento del Parlamento y del resto de las instituciones europeas, ¿no? Y me acuerdo de las cosas que decíamos en la campaña europea, las cosas que decíamos, Rosa, ¿te acuerdas? Cuando íbamos por esos pueblos y ciudades españolas, las cosas que nosotros contábamos a los ciudadanos que se acercaban a oír nuestro mensaje, las he visto ratificadas en Europa. Nosotros empezábamos diciendo allí y explicando a la ciudadanía que los estados tradicionales, los estados nacionales, han borrado sus fronteras, que el concepto de soberanía, que es un concepto clave en la historia política y en la teoría política desde el siglo XVI en adelante, es un concepto que hay que revisar íntegramente, que ya no nos vale. Sin embargo, en España estamos viendo cómo se habla anacrónicamente del soberanismo, otra vez. Nosotros decíamos que, por tanto, era muy importante superar esas barreras convencionales de los estados que la historia nos ha legado. Y esto es lo que estoy viendo yo en la realidad cotidiana de los asuntos que pasan por mis manos en el Parlamento, tanto en la Comisión de Industria y Energía, a la cual pertenezco, como en los plenos que celebramos en Estrasburgo o en Bruselas. Cuando veo los asuntos que allí se tratan y me pregunto y recuerdo los debates en que nos movemos en España, veo y advierto qué alejados estamos de la realidad política de lo que se está construyendo en el mundo. Y pienso en esta pelea terrible, una pelea casi sangrienta que tenemos en España en torno a los estatutos de autonomía, en torno a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, en torno a las competencias blindadas. Fijaros que se utiliza esta expresión terrible de blindaje, una expresión bélica, de blindaje de las competencias. ¿Y blindaje frente a quién? ¿Frente a quién blinda usted, señor de Cataluña, señor de Andalucía, la competencia en tal materia o en tal otra, si desde la Unión Europea, desde el Parlamento Europeo, le van a dictar una directiva, un reglamento que va a arruinar por completo esas parcelas, esas posiciones defensivas que usted enarbola en España, como digo, de manera absolutamente anacrónica? Pero recuerdo también que a veces terminaba mis intervenciones citando una frase que había utilizado el presidente Mitterrand cuando ya al final de su segundo septenato se dirigió al Parlamento Europeo, donde advertía a los parlamentarios, a los diputados europeos, les advertía que el gran peligro de la Europa del siglo XX era precisamente, habían sido los nacionalismos. Esta frase,
que recordaba yo en mis intervenciones del presidente Mitterrand, la he vuelto a escuchar la semana pasada en un discurso verdaderamente brillante y emotivo, muy emotivo, que ha pronunciado en el Parlamento en Bruselas Václav Havel. Insistió precisa y justamente en este asunto. El gran mal del pasado, el gran mal del siglo XX, ese siglo que hay que poner en el banquillo y que muchos de nosotros, los que lo hemos vivido en parte, somos sus testigos. Ese mal ha sido el nacionalismo. Ese mal que ha adquirido su característica más extrema y más sangrienta con el nacionalsocialismo en Alemania. Pues bien, nosotros estamos precisamente inventando todo esto ahora. Cuando Europa se construye literalmente en contra de los nacionalismos. Europa se construye para destruir las posiciones defensivas y agresivas de los nacionalismos. Nosotros estamos aquí construyendo nacionalismos de bolsillo, construyendo nacionalismos que nos dividen y que nos enfrentan a los españoles, con los derechos, con los privilegios, con la financiación, con los idiomas, con las lenguas. Estos enfrentamientos es justamente lo contrario de lo que es el espíritu europeo, de lo que ha sido la razón por la cual se ha construido ese gran magma que es la Unión Europea y a la que podemos poner y hacer muchas críticas, pero que sirve para un fin fundamental, y que es que los ciudadanos europeos no andemos a la gresca entre nosotros como hemos andado en el pasado. Pues bien, nosotros estamos creando nacionalismos artificiales, estamos pretendiendo crear nuevos estados incluso, todo justamente lo contrario de aquello que se puede observar desde el panorama europeo. Y una observación más que me proporciona mi presencia en las instituciones europeas y en Europa en general. La crisis profunda que el sistema democrático está viviendo. La crisis profunda que el sistema democrático está viviendo. La desafección de los jóvenes al sistema democrático. Esto no es una cuestión solo y exclusivamente de Europa. He estado hace 2 o 3 semanas en Santiago de Chile. Están en estos momentos en un periodo electoral que se va a cerrar el día 13 de diciembre, donde se elige al presidente de la República y a los parlamentarios. Y una de las preocupaciones que nos han trasladado las personas con las que nos hemos entrevistado, entre ellas la propia presidenta de la República, la señora Bachelet, es precisamente el alejamiento de los jóvenes de las instituciones políticas democráticas, la desafección de los jóvenes. Lo que en términos jurídicos los mercantilistas que estén aquí presentes llaman la affectio societatis. Se pierde la afección a la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Y los jóvenes son los protagonistas más importantes de esa desafección a las instituciones democráticas. Los libros que se están publicando, muchos libros que se publican en Alemania, que se publican en Austria, que se publican en Francia, inciden justamente en esta cuestión que es absolutamente capital. Capital porque un sistema democrático solo vive de los demócratas y solamente vive de las personas que creen en el sistema democrático, que se hunde y que se paraliza como no se le inyecte cotidianamente el esfuerzo y la fe que debe mover un sistema de esta naturaleza, que es un sistema extraordinariamente delicado, un sistema que exige mover muchos hilos y moverlos de manera muy sutil. En España esta situación es absolutamente dramática. Tenemos 2 partidos políticos, el Partido Socialista y el Partido Popular, que se diferencian exactamente igual que se diferencia la tarjeta Mastercard de la Visa, exactamente igual. Esta es la distinción capital entre ellos. Tenemos los españoles, y me alegra coincidir con lo que con anterioridad se ha dicho aquí, tenemos una democracia dormida, Es función de UPyD, precisamente, despertar la democracia española. Muchas gracias.